Saludos cordiales, ingeniero. En el presente video, mi compañero y yo vamos a exponer sobre qué son los trazadores cúbicos y dar dos ejemplos de ejercicios resueltos por este método. Nuestros nombres son Anthony Flores y David Morales y pertenecemos al grupo 2 de métodos numéricos. Antes de ir con los ejercicios, primero vamos a repasar un poco la teoría y vamos a responder una pregunta básica que sería: ¿qué es la interpolación y por qué usa los trazadores? Cuando tenemos un conjunto de puntos y queremos estimar valores de términos, una opción sería ajustar un solo polinomio que pase por todos los puntos. El problema es que si tenemos muchos puntos, ese polinomio terminará siendo de un grado muy alto y genera oscilaciones muy raras, sobre todo en ambos extremos de los datos. Los trazadores o splines, también como se los denomina, resuelven ese problema de otra manera, ya que en lugar de un solo polinomio para todos los datos, se ajusta un polinomio de tercer grado por cada tramo entre dos puntos consecutivos, así logrando una curva mucho más estable y suave. Entonces, si tenemos n más 1 puntos, vamos a necesitar n polinomios cúbicos, uno por cada intervalo. El cada uno de esos polinomios lo escribimos así respecto a ese intervalo. Sería s sub i de x es igual a sub i más bi multiplicado por x menos dx sub i más c sub i multiplicado por x menos x sub i al cuadrado más di multiplicado por x menos x sub i al cubo. Cada polinomio tiene cuatro coeficientes conocidos, que sería a, b, c y d. Y como tenemos n tramos, en total son cuatro n incógnitas que hay que encontrar. Para poder encontrar esas cuatro n incógnitas, necesitamos plantear un sistema de cuatro n ecuaciones que salen de imponer cuatro condiciones. Primero, que cada polinomio pase exactamente por los dos puntos de intervalo. Eso se le denomina la condición de interpolación. El segundo es que la primera derivada sea continua entre un tramo y el siguiente para que no haya picos en la curva. Tercero, lo mismo, pero con la segunda derivada para que la curva también cambie de forma suave. Y el cuarto sería las condiciones de frontera, que en nuestro caso trabajamos con trazadores naturales que asumen que la segunda derivada vale cero en los dos extremos del intervalo completo. Todas esas condiciones escritas por cada tramo arman un sistema lineal que se puede expresar como A por X es igual a B, donde A es la matriz de coeficientes, X es el vector de los A, B, C y D que buscamos, y B son los términos independientes. En nuestro caso, nosotros decidimos resolver este sistema de forma directa, planteando las cuatro ecuaciones completas y resolviéndolas con ayuda de MATLAB para facilitar su solución y no usar fórmulas cerradas ni reducir el sistema con métodos alternativos. Bien, de ejemplo del primer ejercicio tenemos el ejercicio 18.5 de libro de Chapra y Canale. Como datos de ejercicios tenemos que x, bueno, son 5 puntos. De x tenemos 1, 2, 3, 5, 7, 8. De f de x tenemos 3, 6, 19, 99, 291 y 444. Bueno, para resolver este problema se van a utilizar los trazados cúbicos naturales. Y como existen 6 puntos, el número de intervalos es n, que sería 6 menos 1, que sería 5. Por lo tanto, se construyen 5 trazadores cúbicos. En el primer paso, vamos a definir cada trazador. Como seguimos la metodología propuesta por Chapa, se escribe cada spin al inicio del intervalo de acuerdo a la forma general de la ecuación. El primer sprint sería de S1 sería igual a sub 1 más B sub 1 de X menos 1 más C sub 1 de X menos 1 al cuadrado más D sub 1 de X menos 1 al cubo, que va del tramo de 1 a 2. El sprint 2 va a ser A sub 2 más B sub 2 multiplicado por X menos 2 más C sub 2 multiplicado por X menos 2 al cuadrado más D2 B sub 2 multiplicado por x menos 2 al cubo entre 2 y 3. El sprint 3 va a ser de a sub 3 más b sub 3 multiplicado por x menos 3 más c sub 3
multiplicado por x menos 3 al cuadrado, más d sub 3 multiplicado por x menos 3 al cubo, entre 3 y 5, el spin 4 que sería d sub 4 más b sub 4 multiplicado por x menos 5, más d sub 4 de x menos 5 al cuadrado, más d sub 4 multiplicado por x menos 5 al cubo, entre 5 y 7, y el spin 5 que sería de a sub 5 más b sub 5 multiplicado por x menos 7 más c sub 5 multiplicado por x menos 7 al cuadrado, más d sub 5 multiplicado por x menos 7 al cubo, entre 7 y 8. Como cada spline posee cuatro coeficientes cognitivos desconocidos y existen cuatro splines, nos va a resultar en un sistema de 20 ecuaciones lineales con 20 incógnitas. El paso 2 tenemos las condiciones de interpolación, que sería que cada spline debe pasar exactamente por los extremos de su intervalo. El primer spline sería en el extremo izquierdo, ante s sub 1 cuando x vale 1 y f de x vale 3. Reemplazamos el x1 en la ecuación. Nos quedaría de 3 es igual a sub 1 más b sub 1 multiplicado por 1 menos 1 más s sub 1 multiplicado de 1 menos 1 al cuadrado más d sub 1 multiplicado por 1 menos 1 al cubo. Los paldos dan el resultado a sub 1 es igual a 3. Y con el extremo derecho que tenemos que es donde x vale 2 y f de x vale 6, reemplazamos el x2 en la fórmula y nos queda 6 es igual a sub 1 más b sub 1 de 2 menos 1 más c sub 1 multiplicado por 2 menos 1 al cuadrado más d sub 1 multiplicado por 2 menos 1 al cubo. Esto nos da como resultado a sub 1 más b sub 1 más c sub 1 más d sub 1 es igual a 6. El segundo split vamos a hacer lo mismo, que nos va a dar que en el extremo izquierdo cuando x vale 2 y f de x vale 6, a2 va a valer 6. En el extremo derecho cuando x valga 3 y f de x valga 19, va a salir a sub 2 más b sub 2 más c sub 2 más d sub 2 es igual a 19. En el tercer split, en el extremo izquierdo, cuando x valga 3 y f de x 19, va a salir que a3 es igual a 19. Y en el extremo derecho, cuando x valga 5 y f de x 99, va a dar de resultado a3 más 2b sub 3 más 4c sub 3 más 8b sub 3 es igual a 99. El cuarto split, cuando x valga 5 y f de x valga 99, va a dar resultado de a sub 4 igual a 99. Y en el extremo derecho, cuando x valga 7 y f de x valga 291, nos va a dar resultado de a sub 4 más 2b sub 4 más 4c sub 4 más 8d sub 4 es igual a 291. El quinto split vendría siendo que cuando x valga 7 y f de x valga 291, va a dar resultado que a sub 5 va a dar 291. Y en el extremo derecho tenemos que x, cuando x valga 8 y f de x valga 444, va a dar de resultado a sub x más b sub x más c sub x más c sub 5 más d sub 5 es igual a 444. Y hasta aquí, como resultado de aplicando esto, tenemos hasta ahorita 10 ecuaciones. Como paso 3 tenemos la continuidad de la primera derivada, que tenemos que la primera derivada de cada tramo es igual a S' de x va a ser igual a b sub i más 2c sub i multiplicado por x menos xy más 3 d sub i multiplicado por x menos xy al cuadrado. En cada no interior debe cumplirse que S' de xy más 1 debe ser igual al S' del siguiente valor, lo que produce otras cuatro ecuaciones que serían b sub 1 más 2 c sub 1 más 3 d sub 1 es igual a b2 es más 2c2 más 3 d sub 2 más es igual a b3, b sub 3 más 4c sub 3 más 12 d sub 3 es igual a b sub 4 y b
b sub 4 más 4c sub 4 más 12 d sub 4 es igual a b5. Y hasta ahorita tendríamos 14 ecuaciones, nos faltarían 6 que vendrían aquí. El siguiente paso 4 sería la continuidad de la segunda derivada, que como la segunda derivada de cada tramo es de ese doble prima de x es igual a 2c sub 1 más 6 d sub 1 multiplicado por x menos x sub 1. Y tenemos que las nuevas anteriores igual deben cumplir la condición que la segunda derivada del valor actual debe ser igual a la segunda derivada del valor siguiente, lo que produce que 2c sub 1 más 6 d sub 1 sea igual a 12 2, 12 2 más 6 d sub 2 sea igual a 12 sub 3, 12 sub 3 más 12 d sub 3 sea igual a 2c sub 4 y 12 sub 4 más 12 d sub 4 sea igual a 2c sub 5. Y con estas cuatro más tendríamos hasta ahorita 18 ecuaciones. Para hallar las últimas dos ecuaciones, vamos al paso 5 que serían las condiciones naturales, que al tratarse de, como dije, un trazado natural, la segunda derivada debe ser los extremos. En el primer punto de x es igual a 1, como x menos x sub y es igual a 0, se obtiene directamente que 2c sub 1 es igual a 0. Y en el último punto que tenemos que x sea igual a 8, con x menos x sub 5 sea igual a 1, se obtiene que 2 sub 5 más 6 d sub 5 es igual a 0. Y con estas dos ecuaciones completamos las 20 ecuaciones que necesitamos para resolver este sistema. Bueno, pues es que si la solución de este sistema, tenemos que el sistema se resolvió con ayuda de la forma matricial de ax es igual a b, de la ecuación que les explico al inicio. Lo que se muestra en la figura 1, que este sistema se resolvió con ayuda del MATLAB. Y los resultados tenemos que se muestran en la tabla 2, que tenemos que en el tramo del split 1 de 1 a 2, que A sub 1 va a valer a 3, B sub 1 va a valer 1.1921, C sub 1 va a valer 0, D sub 1 va a valer 1.8079. En el tramo del split 2 de 2 a 3, A sub 1 va a valer 6, B sub 1 va a valer 6.6157, C sub 2 va a valer 5.4326, D sub 2 va a valer 0.967 y así va a ser hasta terminar todos los splits. El paso 7 tenemos los trazados cubos obtenidos, que sustituimos los valores que sacamos con ayuda del MATLAB en, en la ecuación 1, que plantea Chapman. Así tendríamos los trazadores cúbicos de- del ejercicio. Como paso 8 tenemos la verificación. Al evaluar cada trazador en los extremos intervalos, se recuperan exactamente los datos originales y eso se puede observar en la tabla 3. Y como adicionalmente se hizo un gráfico en donde se puede ver originalmente los datos originales obtenidos y cómo se ven los 5 tramos de los trazadores de entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 5, 5 y 7 y de 7 a 8. Yep. A continuación, mi compañero va a explicar sobre el ejercicio 2. Ok, voy a explicarles el ejercicio 2 que se va a emplear con 6 puntos tomados del problema 18,9 de Chapra. Como datos del ejercicio tenemos que existen 6 puntos en un intervalo de 5, ya que es el número de puntos menos 1. Por lo tanto, se van a construir 5 transadores cúbicos o 5 splines. Aquí tenemos la tabla 4, que nos da los valores de x1 y los valores de f de x1, que nos van a servir para hacer las ecuaciones de cada transador. El primer paso va a ser definir cada transador con S1, S2, S3, S4 y S5, usando la fórmula de la ecuación 1.
Aquí vamos a reemplazar el valor de x1 en cada transador de x1 que tenemos aquí arriba. Lo vamos a reemplazar aquí respecto a cada transador. Así son los números. En su respectivo orden nos tienen que salir cinco, cinco transadores y cada de estos splines posee cuatro incógnitas. Uno, dos, tres y cuatro. Cada spline va a poseer cuatro incógnitas y como son cinco ecuaciones y como son cinco splines, nos va a dar un resultado de 20 ecuaciones lineales con 20 incógnitas. Yo- eh, el paso 2 va a ser las condiciones de interpolación. Cada de estos splines va a pasar exactamente por los extremos de su intervalo. El intervalo que teníamos aquí, por ejemplo, en el spline uno es x es mayor o igual que cero y menor o igual a uno. En el primer spline, en el extremo izquierdo, S va a ser cero, S1 va a ser cero y reemplazamos x0 en la ecuación uno de la tabla anterior. Como resultado vamos a despejar la variable a1, que nos va a dar igual a cero. En el extremo derecho vamos a evaluar por S1, que vale 0,5 y vamos a reemplazar x1. Y en este caso nos queda la ecuación a1, a1 más b1 más c1 más d1 es igual a 0,5. En el segundo spline, en el extremo izquierdo S2 va a ser igual a 0,5 y lo reemplazamos con x1. 0,5 reemplazado en 1 en toda la ecuación del segundo spline nos va a dar A2 es igual a 0,5. Y en su extremo derecho lo vamos a reemplazar con 0,8 y con x igual a 2. Su extremo derecho 0,8 y reemplazamos con 2, con 2 y con 2 para obtener la siguiente ecuación. Así lo vamos a hacer con el tercer spline, con el cuarto spline y con el quinto spline, de modo de obtener todas las ecuaciones reemplazando tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Como lo podemos ver aquí, vamos a obtener 10 ecuaciones. 10 ecuaciones de este modo y sacando las incógnitas. El paso 3 va a ser la continuidad de la primera derivada de estas ecuaciones. La primera derivada en cada tramo va a ser, se va a utilizar esta fórmula. Spline, la primera derivada es B1 más 2 veces C1, C menos CI, más 3DI, X menos XY al cuadrado. Cada nodo interior debe cumplirse esta condición, lo que va a producir las siguientes cuatro ecuaciones. Así que de las 10 que teníamos anteriores más estas cuatro ecuaciones, nos da un resultado de 14 ecuaciones. El paso 4 va a ser la continuidad de la segunda derivada. Y la derivada en cada tramo va a corresponder al spin de la segunda derivada, es igual a 2 veces CI más 6 veces DI, X menos XY. En los nodos interiores se va a producir cuatro ecuaciones más para obtener así 18 ecuaciones. Y el paso 5 va a ser condiciones naturales. Al trazarse, al tratarse de un transador natural, la segunda derivada debe ser cero en los dos extremos. En el primer punto x igual a cero, como x menos x1 es igual a cero, se obtiene directamente que 2 veces ci es igual a cero. Y en el último punto x igual a 5, con x menos x5 es igual a 1,
se obtiene 2 veces C5 más 6 veces D5 es igual a cero. Con estas dos ecuaciones se completa el sistema de 20 ecuaciones con 20 incógnitas planteadas en el paso A. El paso 6 va a ser la solución del sistema. El sistema se organiza en un formato matricial AX es igual a B. AX es igual a B. Aquí en este caso todo este sistema sería A. Esto sería la X, que son las 20 incógnitas. Y esto sería la B. Tenemos un sistema matricial de 20 ecuaciones con 20 incógnitas ordenadas por bloques, como de A1, de A, B, C1, A, B, C, D2, A, B, C, D3, A, B, C, D4 y A, B, C, D5. Y este sistema lo vamos a resolver mediante matricialmente. Los coeficientes obtenidos se muestra la tabla 4 después de resolver las ecuaciones. Y tenemos que el spline 1 de 0 a 1, que es el intervalo que obtuvimos en el paso 2. Estos son los valores de A, B y C y D. Igual de S2 en su intervalo, de S3 en su intervalo y de S4 en su intervalo y S5 en su intervalo. Estos son los valores del sistema de ecuación resuelto. Y el paso 6 va a ser sustituir los coeficientes de la tabla en la ecuación número 1 con, con sus intervalos, respectivos intervalos. Así que aquí vamos a reemplazar los valores de C, los valores de D, ya que A y C son cero. Entonces reemplazamos los valores que tengamos y así vamos a obtener en total 5 transadores o 5 splines. Y el paso 8 va a ser la verificación. Al evaluar cada transador en sus extremos, izquierdo y derecho de su intervalo, se recupera exactamente los datos originales, como se muestra en esta tabla. Y adicionalmente los vamos a verificar la primera y la segunda derivada en los nodos interiores de x1 a x4 y que cumpla las condiciones de la frontera del trazado natural de S1 de la segunda derivada es igual a cero y de S5 de la su segunda derivada que sería cero. Así que aquí sí se obtiene la gráfica del ejercicio en los intervalos del ejercicio de 0 a 5 utilizando 5 segmentos con 6 puntos y así concluir el ejercicio y demostrar el método. Como conclusiones del método, tenemos un planteamiento directo del transador cúbico. Va a ser un sistema de 4n de ecuaciones lineales, tomando como incógnitas los coeficientes AI, BI, CI y DI en cada tramo. Esto nos permitió resolver ejercicios sin recurrir a fórmulas muy cerradas cumpliendo con la metodología. En los dos casos analizados en cada uno de sus 6 puntos y de los 5 transadores cúbicos, mostraron que aunque el sistema resultante es de un tamaño de 20 por 20, que es muy grande, el que se obtendrá reducido mediante momentos, su solución, mediante la eliminación de Gauss, reproduce exactamente los datos originales en los nodos y va a garantizar continuidad de C al cuadrado en todo el intervalo de interpolación. Gracias.